Este cuento se llama El crimen perfecto, el crimen casi perfecto de Roberto Alm. Y empieza así. La coartada de los 3 hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche. Detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del día siguiente. Y el cuarto, en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la ERPA Compañía, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en la crema. Lo más curioso del caso es que aquel día los 3 hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella, a su vez, en ningún momento dejó traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente. Luego, a las 2 de la tarde, los hombres se retiraron. Sus declaraciones coinciden en todo con las de la antigua doméstica que servía hace muchos años a la señora Stevens. Esa mujer, que dormía fuera del departamento a las 7 de la tarde, se retiró de su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara con el portero el diario de la tarde. La criada se marchó a las 7:10 y el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido, y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presuma lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones en las libretas de donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de whisky y con esa mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie. Cayó sobre la alfombra y el periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. Tal así era la primera hipótesis, que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento. Pero como se puede apreciar, este proceso de suicidio está a cargo de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervinieron en la investigación podían aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se le agregó al whisky era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o en las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se encontraban varios vasos de whisky iguales, donde había como una docena de ellos, de manera que el asesino no podía llegar a saber cuál vaso iba a utilizar la señora Stevens. La oficina policial de química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno adherido a las paredes. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas mecánicas que los llaman los detectives, no se inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por cuenta propia. Pero la evidencia que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba en disparatada la prueba del suicidio. Tal era la situación del caso que cuando yo fui asignado por mis superiores para continuar ocupándome de él, en cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no me cabía en duda que únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba el veneno. El agua y el whisky de la botella eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie subió al departamento de la señora Stevens después de las 7:10 que él dejó el periódico. Sin embargo, para mí, cerrar el sumario ahí significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada,
y había un indicio que lo comprobaba, donde se hallaba el envase que contenía el veneno, antes que ella lo arrojara en su bebida. Por más que nosotros revisamos todo el departamento, no se descubrió el sobre o el frasco, la caja que tenía el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Además, había otro. Los hermanos de la muerta eran violas. Los tres, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes heredados de sus padres. Juan trabajaba como ayudante, especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia y inhabilitado para ejercer su profesión. Tales eran los hermanos de la señora Steven. En cuanto a ella, había enviudado 3 veces. El día del suicidio cumplía 68 años. Podía aspirar a casarse una 4ª vez y manejaba su casa alegremente con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba provista de vinos y comestibles. La criada de la muerta era una mujer casi estúpida y utilizada por ella en los labores groseros de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada de verse engranada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta, porque las hojas estaban aseguradas dentro con cadena de acero, llamó en auxilio al encargado de la casa. Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada. Eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Steven me preocupaba. Yo estaba en presencia de un asesino, posiblemente uno de los hermanos, pero imposible de presumir que era uno de ellos. Absorbido en mis pensamientos, tomé un café y tan identificado estaba en mis pensamientos que yo, que nunca bebo bebida alcohólica, automáticamente me pedí un whisky. De pronto, una idea me alumbró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué y subí rápidamente al automóvil. Una hipótesis me daba vuelta. Saltó en mi cerebro. Mírenme bien y fíjese en lo que va a contestar. Le pregunté. ¿La señora Steven tomaba el whisky con hielo o sin hielo? ¿Con hielo, señor? ¿Y dónde compraba el hielo? No lo compraba, señor. En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pedacitos. Y la criada siguió. Ahora que me acuerdo, la heladera, ayer vino el señor Pablo, se había descompuesto y él la arregló. Una hora después nos encontramos en el departamento de la suicida, con el químico de nuestra oficina de análisis, analizando el depósito del agua del congelador de la heladera. El químico inició la operación y reveló la presencia del tóxico, y a los pocos minutos pudo manifestarnos: el agua está envenenada y los panes de hielos están fabricados con agua envenenada. Nos miramos, el misterio estaba resuelto. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro y después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Steven se preparó un whisky con el pedacito de hielo que sacó del depósito de la heladera. Lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración, sin imaginarte que la muerte la guardaba en su vicio. No quedaba sino que ir a buscar al veterinario. Inútilmente lo aguardamos en su casa. Ignoraba dónde se encontraba. Del laboratorio donde trabaja nos informaron que llegaría a las 10 de la noche. A las 11 yo y mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio del ERPA y el doctor Pablo, en cuanto nos vio, levantó el brazo como si quisiera anatemizar nuestras investigaciones. Abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Murió de un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí. Y hasta aquí el relato del crimen casi perfecto. Chau.